Vamos a dar comienzo al Ateneo, a la reunión que corresponde al Ateneo Humanidades, a la reunión de junio. En esta ocasión va a exponer Joaquín Perren. El doctor Perren es investigador del CONICET y miembro del IPEX, docente en Humanidades y en la Facultad de Economía. Y su área de investigación se centra especialmente en historia económica. Hoy va a exponer un trabajo, es un work in progress, que esperamos que sea publicado rápidamente, cuyo título es La calidad de vida en los tiempos de gran transformación neoliberal, una mirada desde la Patagonia, Neuquén, 1991-2001. Bueno, en principio muchas gracias María Inés por la invitación, gracias a Carmen por instalar toda esta parafernalia tecnológica. Esta presentación forma parte de un proyecto de largo alcance, un proyecto de doble dependencia entre la Facultad de Economía y la Facultad de Humanidades, que tiene como objetivo analizar las desigualdades socioespaciales en la ciudad de Neuquén en el periodo comprendido entre 1991 y 2010. Me gustaría comenzar esta presentación hablando de un brevísimo contraste. A mediados de 2000, justo cuando el siglo XXI estaba dando sus primeros pasos, Fernández y Guzmán publicaron un breve artículo en una importante revista catalana, en la revista Geocrítica. En un puñado de páginas y sin mayores rodeos, ambos autores trazaron un balance del naciente campo dedicado al estudio de la calidad de vida en la Argentina y en Latinoamérica. Luego de realizar un raconto de la producción en torno a esta temática, ambos autores señalaron la necesidad, está en la diapositiva, de promover el intercambio de experiencias entre universidades, centros de investigación, organismos públicos y privados que desarrollen trabajos sobre calidad de vida urbana en relación a las ciudades intermedias. Era poco lo que se había hecho sobre ciudades intermedias. Ese objetivo, que solo parecía una expresión de deseos hacia comienzos de la década pasada, se volvió un dato de la realidad algunos años después. En 2008, Guillermo Velázquez, en su monumental Geografía y Bienestar, dedicó un capítulo al estado de la cuestión en un área que se había alejado de sus humildes inicios. En una enumeración de trabajos que no tiene sentido reproducir aquí, nos habla de un sólido corpus de trabajos que había posado su mirada en torno a las ciudades intermedias, entre las cuales destacaba Tandil, Mar del Plata, Mendoza, La Plata, Bahía Blanca y Tucumán. Pese a este avance que permitió descentrar el estudio de la calidad de vida en la Argentina, no podemos dejar de mencionar una más que evidente asimetría. La abundancia de trabajos sobre las ciudades intermedias tradicionales, las ubicadas en la pampa húmeda, contrasta con la escasez de trabajos focalizados en las nuevas ciudades intermedias, especialmente aquellas ubicadas en la periferia de la Argentina. De ahí la importancia de estudiar Neuquén, en la Norpatagonia, uno de los escenarios urbanos de mayor crecimiento relativo en el siglo XX, particularmente en la segunda mitad de ese siglo. Al mismo tiempo, para suavizar la impronta presentista que han tenido los estudios sobre calidad de vida, vamos a ensayar una aproximación a la década de 1990, una década interesante por donde se la mire. Con esas coordenadas espaciales y temporales, la idea es seguir un recorrido que tiene tres momentos claramente diferenciados. En el primero de ellos vamos a describir el contexto que sirvió de escenario a los fenómenos que pretendemos abordar. Vamos a bucear allí lo que Aullero, parafraseando a Polanyi, ahí tienen una foto de Polanyi, denominó en términos de la gran transformación neoliberal. Luego vamos a aproximarnos a la idea de calidad de vida, sondeando posibles vías para medirla de acuerdo a la información provista por los censos nacionales del 91 y del 2001. Y finalmente vamos a presentar los resultados que obtuvimos. Bienvenido
en el análisis de las desigualdades socioespaciales que atravesaron a la ciudad de Neuquén en la década de los 90. Antes de avanzar en la gran transformación en la ciudad, conviene retroceder en el tiempo a fin de ver cuáles fueron las tendencias que se clausuraron con este proceso. En este sentido, no estaría mal si dijéramos que la provincia, a partir de los 60 y más enfáticamente en los 80, experimentó un tránsito hacia una modalidad de crecimiento basada en los beneficios derivados de la explotación de recursos energéticos. Hidroelectricidad primero, petróleo y a partir de los 80 también gas. Esta matriz económica pivoteó alrededor de un conjunto de empresas públicas que, en palabras de Ernesto Boslaski, se imaginaban a sí mismas como una garantía de la ocupación de la Patagonia y como traccionadoras de esfuerzos, subsidios y personas hacia tierras naturalmente hostiles a la llegada de inversiones y pobladores. Junto a estas auténticas fábricas de energía y de soberanía, no podemos dejar de mencionar el impacto que sobre la actividad económica tuvo el despliegue del Estado provincial, sobre todo en aquellas áreas hasta allí descuidadas como salud y educación. La década de los 90, y ahí reside la singularidad, rompió con las reglas básicas que habían permitido la reproducción exitosa de esta estrategia de crecimiento. La nueva legislación sobre los destinos de los fondos federales, nacidas con el menemismo, va a volver inestable en los ingresos provinciales simultáneamente y bajo los efectos de los vaivenes propios del mercado internacional de petróleo. Los fondos en conceptos de regalía van a disminuir a lo largo de los 90 y esta situación adquirió ribetes verdaderamente dramáticos cuando, con la privatización de las empresas públicas, se trazaron las líneas maestras de una nueva matriz económica, una que privilegiaba la salida exportadora de los recursos, una que generaba escasos efectos de elaboramiento dentro de la economía neuquina. Como bien dijo Mario hace un tiempo, se trataba de la quiebra de un Estado interventor, planificador, distribucionista, poniendo en jaque las bases sobre las cuales se había sostenido la provincia hasta ese momento. Esta marea de cambios, como no podía ser de otra manera, afectó a la ciudad de Neuquén, con un Estado provincial escaso de recursos y una trama de empresas públicas en franca retirada. La capital neuquina fue objeto de lo que Kessler denominó en términos de una epidemia de desempleo, fue objeto de una creciente flexibilización laboral que afectó al empleo privado, pero también al sector público. Fue objeto de un avance de la pobreza, no tanto de la estructural, sí de la pobreza de ingresos, y resultado de todo esto vemos un incremento de la desigualdad social. El coeficiente de Gini a lo largo de esta década se va a ir incrementando paulatinamente. Bien, llegados a este punto, algunas preguntas se vuelven obligatorias, algunas preguntas cuya respuesta va a modelar nuestras reflexiones de aquí en más. ¿Cómo se reflejaron estas transformaciones económicas en la calidad de vida de los neuquinos? Si existió algún tipo de correlación entre el comportamiento de la calidad de vida y el aumento de la brecha social. Y finalmente, si el estudio de la calidad de vida puede brindarnos pistas sobre el proceso de fragmentación que dio inicio con la transformación neoliberal. Fragmentación urbana, a eso me estoy refiriendo. Pero antes de responder estos interrogantes, conviene que nos aproximemos a la idea de calidad de vida. Y una buena forma de hacerlo es contrastando este concepto con otras nociones bastante corrientes dentro de las ciencias sociales. Este ejercicio de identidad negativa podría dar comienzo con ese yacimiento de subjetividades que por comodidad llamamos pobreza. Aunque ambos conceptos tienen muchos puntos de contacto, no podemos dejar de mencionar la existencia de algunas diferencias. La más importante de ellas nos conduce a los parámetros a partir de los cuales podemos dar cuenta de ambas situaciones. Si la pobreza se modela a partir de la existencia de un mínimo de condiciones a ser cumplidas, NBI en el caso de la pobreza estructural, línea de la pobreza en caso de la pobreza por ingreso, la calidad de vida se mide a partir del logro respecto de un nivel que es considerado un óptimo. Para decirlo de forma fácil, usando una metáfora hasta infantil,
Si la pobreza se mide en relación a un piso relativamente fijo, la calidad de vida se mide en relación a un techo, que es variable en términos sociales y es variable en términos históricos. El segundo límite que tenemos que establecer es el que separa calidad de vida de nivel de vida, y esta no es una distinción menor, habida cuenta de la profusa literatura histórica que aborda la problemática del nivel de vida. ¿Quién se puede olvidar de la bizantina polémica entre optimistas y pesimistas en torno al nivel de vida de los trabajadores en la Revolución Industrial? Una polémica que, entre otros, involucró a Toynbee, a Clapp, Hannah Ashton, a E.P. Thompson, Hobsbawm, Ruhl y muchísimos otros. De todos modos, y más allá de la existencia de vasos comunicantes entre ambos conceptos, el nivel de vida apunta a la adquisición de bienes y servicios. ¿Se acuerdan esa canasta que elaboraban cada uno de estos historiadores? Dejando al costado algunos elementos que son fundamentales en la definición de calidad de vida. Por ejemplo, lo ambiental. En otras palabras, no todo aumento del consumo conduce a una elevación de los niveles de calidad de vida. Es más, puede suceder que aumente el nivel de vida y baje la calidad de vida, siempre y cuando esa persona esté expuesta a peligros ambientales, por ejemplo. Y el último concepto que tenemos que diseccionar para avanzar en el sentido de comprender la calidad de vida es el que tiene que ver con el bienestar. En este sentido podemos diferenciar dos acepciones que dialogan en la definición de calidad de vida, de bienestar, perdón. Bienestar como welfare, una definición nacida en los años dorados del capitalismo occidental, una definición asociada al PBI per cápita, una definición que se ancla en una dimensión material, una definición que apunta al desarrollo económico, y bienestar como well-being, una definición más próxima en el tiempo, elaborada por Amartya Sen, ligada a las capacidades, a las oportunidades, a las posibilidades que los derechos se vuelvan libertades positivas. De esto Fernando sabe y mucho, y una definición que presta menos atención en el desarrollo económico y mucho más en el desarrollo humano. Esta segunda acepción de calidad de bienestar podríamos pensarla como un sinónimo de calidad de vida. Hecho este recorrido conceptual, podemos avanzar ahora en una senda metodológica. Y para que el purismo no se acabe en la teoría, como alguna vez dijo Franco Ramela, una primera cuestión que tenemos que resolver es elegir una unidad de análisis a partir de la cual vamos a trabajar la calidad de vida en la ciudad de Neuquén. Y para poder entender lo que sucede al interior de la ciudad, vamos a elegir información a nivel de radio censal, que es el máximo nivel de desagregación que ofrecen los datos del censo del 91. Cada pedacito de la ciudad, que aglutina a unos 1000 habitantes, se llama radio censal. Pasamos de unos 180 en el censo del 91 a unos 230 en el censo del 2001. Gracias a este nivel de desagregación vamos a poder acceder a las dimensiones pública y privada de la calidad de vida. Por pública tenemos que entender aquellos aspectos macro que tienen que ver con la accesibilidad, infraestructura y servicios públicos. Por lo privado tenemos que incorporar aspectos micro que hacen a los niveles de ingreso, educativos, y la configuración de los núcleos familiares. Más allá de la cuestión de la escala, tenemos que decir que la consecución, la obtención de un índice sintético de calidad de vida todavía es una deuda pendiente, algo que no solo afecta a Neuquén, sino también a la Patagonia y me venía a decir también a la Argentina. Todavía estamos transitando por un campo que está en plena construcción. Para ganar en comparabilidad, para poder comparar lo que sucede en Neuquén con otras ciudades, hemos elegido seguir el rastro dejado por autores que han avanzado mucho en esto de la calidad de vida. Pensando la calidad de vida a partir de dimensiones socioeconómicas, educación,
vivienda y la cuestión sanitaria, pero también agregando todo aquello que tiene que ver con lo ambiental. El resultado de esa mirada multidimensional está disponible en esta tabla. Hemos incorporado variables educativas, porcentaje de los jefes de hogar que no alcanzaron a concluir los estudios primarios, porcentaje de los jefes de hogar que completaron su paso por la educación superior, universidad y terciario. Esto no solo tiene que ver con el máximo nivel de instrucción, sino también funciona como una variable proxy de nivel de ingreso y nivel ocupacional. Hemos prestado atención también a dos variables sanitarias: porcentaje de la población que no posee obra social o prepaga, porcentaje de la población con dificultades para acceder al agua. Esto nos brinda pistas sobre las inequidades en materia de salud, o como dicen los especialistas, a los determinantes sociales de la salud, pero también nos brinda información sobre situaciones de precariedad ocupacional e inclusive de desempleo. ¿Quiénes son los que no tienen obras sociales? Los que están en la zona gris de la economía, o eventualmente quienes no tienen empleo. Y también incorporamos dos variables ligadas a lo habitacional: porcentaje de la población que reside en viviendas que carecen de inodoro de uso exclusivo, porcentaje de hogares que presentan más de 2 personas por cuarto. La primera nos habla de situaciones de destitución infraestructural, como dice Huacán. La segunda nos habla de situaciones ligadas al hacinamiento. Finalmente, para que esta parte no sea tan aburrida, incorporamos dos variables ambientales, que no son genéricas, sino que responden a las especificidades del caso neuquino. Por un lado, porcentaje de la población afectada por riesgo de inundación, y por otro lado, porcentaje de la población que vive en el frente de Barda. Áreas inundables por el sur, costeando el río Limay y algunas pequeñas islas en el río Neuquén. El frente de Barda, esta línea que zigzaguea en sentido del noroeste. La pregunta es: ¿cómo hacemos para condensar toda esa información en un índice único? Y para eso tenemos que estandarizar las variables, es decir, no podemos poner en una misma canasta peras y manzanas, y también tenemos que crear una estructura de ponderaciones. No todas las variables tienen la misma capacidad explicativa. Lo que hemos hecho es una ponderación múltiple. Se pondera diferente las dimensiones y dentro de ellas se pondera diferente las variables o indicadores. El resultado de esta mezcla entre diferentes variables da como resultado un índice sintético que va de 0, ausencia de calidad de vida, a 100, elevadísima calidad de vida. ¿Esto está claro? Metimos en una tabla un conjunto de variables estandarizadas y ponderadas. Pasemos a los resultados, que es lo más interesante. Lo que podemos decir, de una mirada así muy superficial de los resultados que obtuvimos, es que el impacto de la gran transformación neoliberal en los niveles de bienestar fue verdaderamente importante. Entre 1991 y 2001, el índice de calidad de vida experimentó una caída del orden del 5%, pasando de 71 a 68. Y esta caída se explica a partir del descenso de algunas variables ligadas a lo habitacional. Aumenta la destitución infraestructural, ligadas a lo sanitario, aumenta la cantidad de personas que no tienen cobertura sanitaria, por lo menos de obras sociales, y por un aumento de la cantidad de personas que no reciben servicios educativos. Cifras como esta parecieran darle la razón a Polanyi cuando afirmaba que la acción deleteria del mercado genera un trastorno que desgarra el tejido social, empeorando la calidad de vida, las condiciones de vida de la gente común, eufemismo que él utilizaba para referirse a los sectores subalternos. Entonces tenemos un balance de pauperización.
Esa es la primera hipótesis que barajamos y que con estos indicadores podemos dar por comprobada. Ahora resta saber si la gran transformación aumentó la fragmentación del mosaico urbano neuquino. Y para enfrentar este desafío es muy útil el coeficiente de variación, que mide cuán dispersos son los valores de calidad de vida para cada uno de los radios censales, para cada una de esas partecitas que conforman la ciudad. Un coeficiente de variación bajo nos habla de homogeneidad de datos. Un coeficiente de variación alto nos habla de una gran heterogeneidad de datos, de una gran dispersión. Lo que vemos en la década del 90 es un aumento del coeficiente de variación del orden del 23%. Pasó de 0,17 a 0,21. En pocas palabras, el mosaico urbano neuquino se tornó el imperio de la fragmentación, manifestación inequívoca del desarrollo desigual de la ciudad. Esto lo tomé de Gómez Lende. Y para decirlo de una manera más literaria, más linda, más metafórica, estamos en presencia de países que abren sus economías y de ciudades que cierran su estructura, que se vuelven mucho más fragmentadas. Aunque importantes, estas medidas resumen, no nos brindan información sobre cómo se localizaban esos valores. No podemos saber cuáles eran las zonas que tenían baja calidad de vida y alta calidad de vida. De ahí la importancia de hacer una representación cartográfica. Utilizamos sistemas de información geográfica, algo que en la geografía se usan hace muchísimo tiempo y en el caso de la historia recién ahora están desembarcando. Esta mirada al ras del piso, no a nivel global, sino a nivel de radio censal, nos va a permitir ver dónde están localizadas las áreas ganadoras y dónde están localizadas las áreas perdedoras. Y también nos van a indicar cuán agrupadas están las áreas ganadoras y cuán agrupadas están las áreas perdedoras. ¿Qué es lo que vemos en la cartografía? Censo del 91, censo del 2001. Que los valores más altos están ubicados en el centro. Se trata de una segregación a gran escala, que ocupa el territorio que en otro trabajo denominamos en términos de el continente de la riqueza. Eso lo vemos claramente en el 91 y en el 2001. Algo novedoso es una estructura lineal que funciona como una expansión residencial de las pautas habitacionales de la élite, que sigue las principales vías de comunicación de la ciudad. Eso comienza a insinuarse en los 90 y termina de asentarse en el 2001, siguiendo la Olas Cuaga hacia el sur, terminando en Jardines del Rey, siguiendo la Ruta 7 hacia el norte y continuando las calles Belgrano y San Martín hacia el oeste. Podríamos pensar a estas estructuras lineales como spine, usando la modelización de Griffin y Ford para el caso de las ciudades latinoamericanas. Una especie de estrecha franja en la que vemos funciones comerciales y también áreas residenciales de la élite. A diferencia del modelo de Griffin y Ford, no vemos un mall que termine en esa estructura lineal. Lo que vemos en el caso del oeste es una incipiente área comercial alrededor de la calle Godoy. Alrededor del continente de la riqueza tenemos una larga lista de barrios que tiene puntajes intermedios. Usando la modelación que acabo de mostrarles, podríamos pensar a toda esta franja como un área de madurez. No reside la élite, pero tampoco vemos grandes necesidades materiales. Y vemos también una especie de estructura sectorial en forma de cuña, muy variopinta en cuanto a las opciones habitacionales que vemos ahí, desde construcciones hechas por los propios moradores hasta planes oficiales, que se dirige en sentido hacia el noroeste. Allí no vemos grandes carencias materiales, pero sí una preocupante y creciente situación de cohabitación. Hay cada vez más hacinamiento. Y finalmente, lo que vemos
son áreas en forma de enclave, islas, diría Ioannopka, que presentan bajos puntajes. Algunas de estas islas tienen que ver con asentamientos de la década del 70 y del 80, todo lo que conocemos como Cordón Colón, que luego se constituyó en Villa Ceferino e Islas Malvinas. También algunas áreas de barrio Limay y Confluencia, y todas aquellas villas de emergencia que irrumpieron en la gran transformación neoliberal. Ibé, Almafuerte, Cuenca 15. Lo que vemos aquí, y esto es importante, es una situación muy fuerte de destitución infraestructural, pero también una asistencia permanente a riesgos ambientales. Germán Pérez, en un trabajo de una riqueza empírica excepcional, nos hablaba de cuán peligroso era vivir en ese frente de barda. Fíjense lo que nos dice desde la geografía más bien física. Sus fuertes pendientes actúan como vertientes de agua, de lluvia, hacia el colector principal, otorgándole una mayor energía potencial, energía disponible para la movilización y transporte, a mayor o menor distancia del material eléctrico producido por los procesos intervinientes. Los peligros del área estaban representados por procesos de remoción de masa del tipo asentamiento rotacional, topless y caída libre, y la erosión hídrica y carcavamiento. Avenidas de barro cuando llueve, para decirlo lisa y llanamente. Entonces vemos destitución infraestructural, pero también un severo riesgo ambiental. Cuando mis alumnos ven esta palabra empiezan a ponerse felices, conclusiones, consideraciones finales. Pero como dice un amigo, mis conclusiones tienden a ser largas, así que es como una falsa ilusión. ¿Qué reflexiones podemos extraer de este brevísimo recorrido por una porción de la historia urbana neuquina? En el plano empírico, lo que podemos decir es que se produjo una caída de los niveles de bienestar, una caída que estuvo acompañada por una creciente brecha entre los radios censales que analizamos. Esta creciente pauperización y heterogeneidad permiten incluir a Neuquén dentro de una vasta bibliografía que habla de los efectos que la gran transformación tuvo en la estructura social y espacial de la ciudad del subcontinente. Pese a esto, me parece que hay una singularidad muy interesante y que hace al caso neuquino. Esta creciente heterogeneidad se explica por la caída de las áreas perdedoras en materia de calidad de vida, pero también por un significativo despegue de las áreas ganadoras. No se explica solo por la pauperización de los radios censales que están ubicados en la periferia, sino por un sorprendente despegue de lo que denominamos el continente de la riqueza. Y eso nos permite pensar que estamos frente al inicio de un proceso de gentrificación, un cambio del perfil social del centro que es resultado de un desplazamiento. Esto es muy importante, un desplazamiento que no está mediado por ninguna política pública de exclusión, sino por la acción del mercado inmobiliario. Esto es algo que constituye un auténtico desafío para los estudios urbanos de la región. Cambió el skyline neuquino. Quien ve el centro de hace algunos años va a ver algo totalmente diferente hoy en día. Eso todavía es una deuda pendiente. Y aunque vemos una caída global de la calidad de vida en Neuquén, no debemos descartar la existencia de percepciones distintas alrededor de este fenómeno. Es más, podríamos pensar inclusive en percepciones contrapuestas. En el centro, una visión favorable en relación a la gran transformación, porque allí se concentró la inversión en infraestructura, y una mirada desfavorable en aquellas islas que conforman el archipiélago de la pobreza. Tratar de estudiar estos efectos del lugar, como dice Bourdieu, estas percepciones espacializadas, es la segunda deuda pendiente de los estudios urbanos neuquinos. La idea sería, y con esto termino para la alegría de todos, tratar de estudiar la interfaz entre los aspectos objetivos y subjetivos de la calidad de vida. Yo me quedo por ahí. Muchísimas gracias por la tolerancia.